Vamos a realizar un bosquejo y un resumen de Juan capítulo 15. El mejor de todos los bosquejos y un resumen complementario para que puedas tener las herramientas para predicar la palabra de Dios. Hola, hola familia espiritual, espero que estén bien, espero que estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer, como te dije, un resumen y un bosquejo de Juan capítulo 15. Sin más, si está listo, ¡vamos! La importancia de un bosquejo, de un sermón, radica en que es la hoja de ruta que te lleva desde el principio del estudio hasta su destino final, o sea, su conclusión. Te ayudará a enfocarte, a ordenarte y a cumplir el propósito de dicho mensaje, que es redimir y salvar. Hoy haremos un bosquejo de Juan capítulo 15, así como también un resumen de este capítulo. Un bosquejo y un resumen. Un resumen y un bosquejo. Así que no te vayas, por favor. Te lo pido, quédate. Y de paso, dale me gusta. Eso también me ayuda en este ministerio. Empezamos con el resumen de Juan capítulo 15. La época en que Jesús habló estas palabras fue durante la última cena, que son los capítulos que están entre el capítulo 13 de Juan y el capítulo 17, probablemente en el año 33, previo a su crucifixión. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que su arresto era inminente y su crucifixión. Los discípulos estaban confundidos y asustados por los eventos que se avecinaban. Esa es la introducción al contexto de Juan capítulo 15. Puntos para destacar de este capítulo. Jesús es la vid verdadera. Jesús se identifica como la fuente de vida y nutrientes espirituales para sus seguidores. Permanecer en Jesús. Los discípulos deben mantener una relación íntima y constante con Jesús para producir frutos espirituales. La obra del Padre. Jesús enseña que la obra del Padre es producir frutos espirituales a través de Él. Y también se destacan el amor y la obediencia. Jesús enfatiza la importancia del amor y la obediencia en la relación con Él. No existe amor si no hay obediencia a Dios. Para que haya amor debe haber obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios. Todo lo que es contrario a la obediencia es rebeldía. Significado en el contexto de la época. En un momento en que los discípulos estaban a punto de enfrentar la pérdida de su líder y la persecución, Jesús les recordó que su relación con él era fundamental para su supervivencia espiritual. La parábola de la vid y las ramas les recordó que, al igual que las ramas necesitan de la vid para producir frutos, ellos necesitaban de Jesús para producir frutos espirituales. Implicancias teológicas de este capítulo. La enseñanza de Jesús sobre la vid y las ramas establece la base para la doctrina de la unión con Cristo. La importancia de la obediencia y el amor en la relación con Jesús es un tema recurrente en el Evangelio de Juan. Así que este es un pequeño resumen de Juan capítulo 15. Ahora vayamos al bosquejo del sermón. Una vez que ya tenemos una noción práctica, un resumen de Juan capítulo 15, iremos al bosquejo del sermón para ver lo que éste nos enseña de cómo desarrollar este tema para predicar un poderoso sermón. Como siempre hemos dicho, lo volvemos a repetir, todo bosquejo de sermón tiene varias partes. Tiene la introducción, la exposición, el desarrollo
y la conclusión. Cuando hablamos de la introducción, tenemos la presentación del tema o el texto bíblico, la contextualización y la relevancia para la audiencia, el propósito y objetivo del sermón. Cuando hablamos de la exposición, nos referimos al desarrollo del tema o del texto bíblico, al análisis y explicación de las escrituras, uso de ilustraciones, ejemplos y aplicaciones. Desarrollo, cuando hablamos del desarrollo, nos referimos a la ampliación de los puntos claves del sermón, al uso de historias, testimonios y ejemplos prácticos, énfasis en la aplicación y la respuesta, y por último tenemos la conclusión. Y en la conclusión tenemos el resumen del mensaje principal, el llamado a la acción y la oración final. Este es el esquema básico sobre el cual se desarrolla un bosquejo. Por así decirlo, es la estructura, es el esqueleto, ¿sí? Y a este esqueleto hay que irlo completando, ¿sí? Con distintas frases, palabras, textos y así sucesivamente. Y mientras lo vamos completando, se va armando el sermón. Es el bosquejo que llevamos al púlpito a la hora de predicar. Entonces vamos punto por punto, no nos perdemos. En especial si eres un predicador que te inicias en la predicación. Eres un predicador principiante. Te va a ayudar mucho el tener un buen bosquejo. Y si eres un predicador que estás acostumbrado, te va a ayudar a mejorar en la predicación de la palabra de Dios. Muy bien. Aquí te presento el sermón sobre Juan 15, del versículo 1 al versículo 11. El título sugerente de este sermón es El secreto de la permanencia. El secreto de la permanencia. Jesús dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es la fuente de vida y nutrientes para las ramas. Sin la vid, las ramas no pueden producir frutos. De la misma manera, Jesús es la fuente de vida y nutrientes espirituales para nosotros. O sea, sin Él no podemos producir frutos. Aquí entonces te voy a presentar el bosquejo completo de este sermón que hemos denominado El secreto de la permanencia. Muy bien, aquí tenemos la primera parte de este bosquejo, que es la introducción. Y esta introducción la desarrollaremos de la siguiente manera. Lo importante, como siempre digo, es ir completando cada ítem de la introducción, del desarrollo, de la exposición y así sucesivamente. Y al irlos completando, entonces el sermón se va a ir armando de manera efectiva. Como te dije, el título sugerente es El secreto de la permanencia. Juan 15, del 1 al 11, son los textos que vamos a utilizar. Dijimos que la introducción tiene 3 partes. La presentación del tema o texto bíblico, la contextualización y relevancia para la audiencia, el propósito y objetivo del sermón. Muy bien, cuando hablamos de la presentación del tema o texto bíblico, nos referimos simple y llanamente a leer el texto. Sí, eso es. Presentación del tema o texto es leer la porción de la escritura sobre la cual vamos a fundamentar nuestro sermón. En este caso es Juan 15, del 1 al 11. Ahí fundamentamos nuestro sermón. Bueno, esa es la porción de la escritura que vamos a empezar leyendo. Entonces, esto más o menos sería así. Saludamos a la iglesia cuando nos presentan en el púlpito. Después de saludar a la iglesia, comento cómo se denomina el sermón. Queridos hermanos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Agradezco la posibilidad de compartir la palabra de Dios. Es un ejemplo. Hoy vamos a tener un estudio sumamente importante de la palabra de Dios que se titula El secreto de la permanencia. Este
estudio está basado en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 11. ¿Me dejo entender? Entonces procedemos a leer el texto bíblico en presentación del tema y del texto bíblico. Cuando hablamos de la contextualización, nos referimos ¿para qué es importante este tema? ¿Por qué es importante hoy? Bien, entonces acá te dejo unas frases que te van a ayudar. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús nos enseña una de las parábolas más profundas y significativas de la Biblia, la parábola de la vid. En este sermón vamos a explorar el significado permanecer en Jesús y cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué significaría contextualizar y la relevancia? ¿Por qué es importante permanecer en Jesús? Jesús dijo, si separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ahí te dejo esta frase. Cuando hablamos del propósito y el objetivo del sermón, todo sermón tiene que tener un propósito. Todo sermón tiene que tener un objetivo, porque si no tiene propósito ni objetivo, entonces ¿para dónde yo voy? Puedo ir para cualquier lado. Y yo te aseguro que tú has visto predicadores que empiezan con la fe y terminan con el pantalón, el peinado, los aretes y el maquillaje. O sea, no tienen un objetivo claro, van para cualquier lado. Y eso es un desorden. El predicador tiene que ser sumamente ordenado, sumamente con una meta fija. Bueno, ese es el propósito. ¿Qué quiero yo conseguir con este sermón? El objetivo de este sermón es, cuando permanecemos en Jesús, descubrimos cómo tener una vida cristiana plena. Eso es lo que yo quiero perseguir. ¿Cómo podemos tener una vida cristiana plena? Ese es el propósito. Tú puedes tener otro propósito. Todo esto es sugerente para ti, para que te guíes, pero tú puedes tener otro propósito más o puedes seguir esta línea. Cuando hablamos de la exposición, nos estamos refiriendo a empezar a explicar el texto bíblico. ¿Qué texto? El que leí antes, la porción que leí antes, o sea, Juan capítulo 15 del 1 al 11. Esa es la porción que leí antes. Ahora yo la voy a empezar a explicar texto por texto. ¿Qué significa? Leeré el 1, lo iré explicando, el 2 y así sucesivamente de manera poco profunda, pero rescatando algunas cosas importantes. Acá tenés una idea. Por ejemplo, desarrollo del tema o texto bíblico. Leemos y analizamos los textos que leímos. Análisis y explicación de las escrituras. Destacamos partes importantes como ¿cuántas veces menciona la palabra permanencia, permaneced, permanecéis en Juan 15? ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Qué significa la palabra permanecer? Otra, por ejemplo, ¿qué es la vid? ¿Cómo es su apariencia? ¿Dónde crece? Si vamos a hablar de la vid verdadera, entonces tenemos que saber qué es una vid. Bueno, una vid es el árbol de las uvas. Yo sé que los que hemos nacido en Centroamérica y en el Caribe, especialmente en el Caribe, no conocemos las uvas, las vides. Porque, por ejemplo, en Dominicana no crecen, no hay vides. Por ahí puede ser que en algún rinconcito haya algún viñedo pequeño, pero no es un lugar donde por lo general crecen vides. Hay otro tipo de frutas. Bueno, busca en internet lo que es una vid. Mírate cómo son las ramas. Y te vas a dar cuenta que la vid es una de las plantas más feas que hay. Parece una raíz enredada, no tiene apariencia. Bueno, Jesús dice, yo soy la vid. Y la profecía decía que en él no habría parecer ni hermosura. Yo soy la vid. O sea, aunque me vean, lo más feo que hay es en otoño, cuando las hojas se caen, un viñedo. Una vid, parece unas ramas secas, que de por sí tiene siempre el árbol tiene una cáscara que parece seca.
¿Me dejo entender? Entonces, busca, infórmate y te va a ayudar. ¿Qué significa en el diccionario la palabra permanecer, permanencia? Búscalo. Eso te va a ayudar a tener una noción clara del asunto. Cuando hablamos de usar ilustraciones, ejemplos y aplicaciones, bueno, dado que estamos hablando de permanecer, busca una ilustración sobre permanecer. Permanecer en una relación. De repente tú tienes 20 años casados. Bueno, ¿cómo has permanecido tú en ese matrimonio durante 20 años a pesar de las dificultades? ¿Estás noviando? ¿Cómo has permanecido en ese noviazgo a pesar de las dificultades en un trabajo? Tienes 20 años trabajando en el mismo lugar. ¿Cómo has permanecido tanto? ¿Qué has hecho tú para permanecer? ¿Has permanecido viviendo en el mismo lugar? Ahí vivieron tus abuelos. En la misma casa o propiedad vivieron tus padres y ahora vives tú. ¿Cómo han hecho para permanecer ahí tanto tiempo? Bueno, eso puede ser una muy bonita ilustración para ayudarte en este sermón. Muy bien, otros datos importantes. Permanecer en la vid. Jesús enseña, permaneced en mí, yo en vosotros, así como la rama no puede producir frutos en sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra permanecer en griego es meno, que significa quedarse, habitar o permanecer en un lugar. Significa mantener una relación íntima y constante con Jesús, en el contexto de Juan 15. Pero la palabra griega es meno, que significa quedarse, habitar o permanecer en un lugar. Son datos que te pueden ayudar. Entonces tenés el significado en griego y tenés el significado de un diccionario de la Real Lengua Española. Una vez que hayamos desarrollado la exposición de nuestro mensaje, vamos a ir al desarrollo. ¿Qué significa permanecer en Jesús? El desarrollo es donde vamos a profundizar en la Escritura. Ahí vamos a desarrollar los conceptos más firmes. Ahí nos vamos a meter adentro del texto y vamos a descubrir esas verdades que están escondidas detrás de las palabras. Y para eso vamos a desarrollar estos conceptos importantes. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Significa una unión íntima. Permanecer en Jesús significa tener una relación cercana y personal con Él. Explicamos este concepto. Permanecer en Jesús significa dependencia total, reconocer que no podemos producir fruto espiritual sin la ayuda de Jesús. Desarrollamos este concepto. Significa obediencia, seguir los mandamientos de Jesús y hacer su voluntad. No existe amor ni permanencia sin obediencia. Significa comunicación constante, orar y buscar la guía de Jesús en nuestra vida diaria. Entonces, desarrollamos lo que significa permanecer en Jesús. Ahí tienes 4 conceptos importantes: unión íntima, dependencia total, obediencia y comunicación constante. Desarrollamos esos 4 ítems. ¿Cómo lo hacemos? Y pensando un poco, ¿qué significa una unión íntima, cercana? ¿Qué significa dependencia total? Es como arrojarse al vacío. En tus manos te llevará para que tu pie no tropiece con piedra. Y significa obediencia total, no parcial, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Comunicación constante, una vida de oración. Luego, hablamos de los beneficios de la dependencia de Jesús. Cuando dependemos y permanecemos en Jesús, tenemos fruto espiritual, produciendo frutos para el reino de Dios. ¿Qué significa? Ganar almas para su reino. Dios nos ha llamado para traer a otros. Un discípulo hace discípulos. Un discípulo gana a otros para el reino de Dios. Significa una vida abundante, disfrutando de una vida plena y abundante que Jesús promete. Lo cual significa que la vida eterna comienza a vivirse aquí en la tierra, porque vida eterna no es simplemente
prolongación de días, sino calidad de vida. Un cristiano tiene una calidad de vida distinta al no cristiano. La vida eterna es prolongación de días y calidad de días, calidad de vida. Bueno, la vida eterna comenzamos a vivirla acá con una buena calidad de vida. Vida abundante también significa protección. Estando bajo la protección y el cuidado de Jesús, conocemos lo que significa la permanencia y el propósito de nuestra vida. Y también significa gozo, experimentando el gozo y la alegría que viene de estar en la presencia de Jesús. Son 4 beneficios de permanecer en Jesús. 4 beneficios. Tenemos fruto espiritual, una vida abundante, vivimos bajo la protección del Señor y tenemos el gozo de la salvación mediante Cristo Jesús. Cuando desarrollamos estas partes, entonces continuamos a la última parte del sermón. En esta última parte encontramos la conclusión. Y la conclusión tienen el resumen principal, el llamado a la acción y la respuesta y la oración final. Pero también tenemos un pequeño desarrollo acá para introducirnos. Permanecer en Jesús no es solamente una opción, es una necesidad. Fíjate, permanecer en Jesús es una necesidad, no una opción. No es que si yo no quiero muero porque estoy separado del tronco. Es una necesidad. Yo necesito estar conectado a Jesús constantemente. Porque si no estoy conectado a Jesús constantemente, me seco. Y si me seco, me muero. Sin Jesús no hay vida. Sin estar conectado a Jesús, me seco. ¿Me dejo entender? Sin Él no podemos producir fruto espiritual. Pero cuando permanecemos en Él, podemos experimentar una vida abundante y plena que Él promete. Entonces, cuando hablamos de resumen principal, estamos hablando de resumir los puntos importantes que se han desarrollado durante el sermón. La vida cristiana se trata de permanecer. Entonces, hago un pequeño resumen de las cosas importantes que he venido destacando y las menciono acá. ¿Para qué? Para que cuando las personas se vayan a su casa sepan que el sermón se trató de esto y esto, y ya está. Que si alguien le pregunta, ¿de qué se trató el sermón? De esto y esto, y ya está. Eso es el resumen. Cuando hablamos del llamado a la acción, es lograr el objetivo. Bueno, yo prediqué para llegar al objetivo. ¿Cuál era mi objetivo? Hacer un llamado. ¿Un llamado a qué? A la conexión diaria con Jesús, a escudriñar la Escritura diariamente, a involucrarnos en la misión y en la evangelización, porque esto es lo que significa permanecer en Jesús. Entonces, un llamado podría ser, para permanecer en Jesús, queridos hermanos, necesitamos una conexión diaria con Jesús. ¿Cómo yo tengo una conexión diaria? Por medio de la oración. Para permanecer en Jesús necesitamos escudriñar las Escrituras asiduamente, con fervor, estudiarla con pasión. Para permanecer en Jesús necesito involucrarme en la misión y en la evangelización. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una conexión diaria con Jesús mediante la oración? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren estudiar y escudriñar las Escrituras como una fuente de sabiduría y de conexión? Levanten la mano. ¿Cuántos se quieren involucrar en la misión y en la evangelización para salvar a otros? Ya tenés tu llamado. Hiciste tu llamado. Y por último, la oración. La predicación comienza con una oración y termina con una oración. ¿Una oración para qué? Para que aquellos que tomaron su decisión, ese llamado que se hizo, comprometerlos con el Señor. Y fíjate, y ahí tenés un sermón poderoso, un sermón bonito, un sermón sencillo, práctico,
Un sermón que puede ser de bendición para muchas personas. Yo sé que por ahí te asusta o te da miedo o no te animas, pero anímate. Esta es la manera más sencilla que yo he encontrado como, como pastor y como maestro también de homilética, la manera más sencilla de transmitirles a ustedes cómo hacer un sermón. No es difícil, solo hay que tomarse el tiempo y de hacer un bonito bosquejo y guiarte de tu bosquejo. Y no tener miedo de mirar al bosquejo. Para eso está. Pero cuando tú lo estudias 3, 4, 5 veces antes, necesitas mirarlo menos. Y cada vez necesitarás mirarlo menos porque las palabras del bosquejo estarán acá y tu bosquejo después se transformará en un bosquejo mental. Ya sabrás cómo hacerlo. Muy bien, si te gustó este video y no te has suscrito al canal, suscríbete y dale me gusta. No seas así. Ayudémonos mutuamente, ¿sí? Dale me gusta, compártelo, porque hay otros de tus amigos que no saben y que si tú no le dices que existe este canal, no van a aprender. Así que comparte la información. Me ayudas a mí y de este modo también evangelizas a otros para que se animen a la predicación. Muy bien. Dios te bendiga mucho, que la gracia de Dios esté contigo. Una bendición total compartir este mensaje y este conocimiento que Dios me ha dado contigo. Que te sea de mucha bendición. Úsalo con sabiduría. Dios te bendiga.